Escuché todo antes de salir. Cada palabra, cada risa, cada brindis. Estaba parado afuera de mi propia casa, con la mano a centímetros del picaporte, y no pude moverme. No porque tuviera miedo, sino porque lo que escuchaba no parecía real. La voz de Sandra, mi esposa, la mujer con la que dormí durante 17 años, resonaba al otro lado de la puerta con una alegría que yo nunca le había conocido. Y decía mi nombre, pero no como se nombra a alguien que se ama. Lo decía como se menciona algo que por fin se quitó de encima. Finalmente nos libramos de él. Eso dijo. Y después vino la carcajada. Y después los aplausos. Y después el sonido de copas chocando. Me quedé inmóvil. El frío de la noche me golpeaba la cara, pero yo no lo sentía. Solo escuchaba. Solo procesaba. Solo intentaba entender cómo había llegado a estar parado afuera de mi propia casa, escuchando cómo mi familia celebraba mi desaparición. No entré. No dije nada. Me fui en silencio, como si nunca hubiera llegado. Pero esa noche no dormí. Y a la mañana siguiente, temprano, muy temprano, el timbre de esa casa sonó. Y no era yo. Eso fue hace 3 semanas. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Ni para Sandra. Ni para Damián. Ni para Norma. Ni para ninguno de los que esa noche levantaron su copa para celebrar que yo me había ido. Déjame contarte todo desde el principio. Porque esto no empezó esa noche. Empezó mucho antes. Empezó cuando decidí confiar ciegamente en la persona que menos merecía esa confianza. Mi nombre es Eliseo. Tengo 47 años. Durante 2 décadas construí una empresa de distribución que llegó a facturar casi $400,000 anuales. No heredé nada. No tuve padrinos. Solo tuve disciplina, insomnio y la certeza de que si trabajaba lo suficiente, todo lo demás vendría solo. Y vino. Vino el departamento. Vino el carro. Vinieron los ahorros. Vino la estabilidad que mi padre nunca tuvo y que yo juré que mis hijos sí tendrían. Pero también vino Sandra. La conocí cuando los dos teníamos poco más de 20 años. Ella era estudiante de administración. Yo apenas empezaba con un pequeño negocio de reparto que operaba desde la cajuela de un suru destartalado. No tenía nada que ofrecerle, y aún así se quedó. O eso creí. Con el tiempo entendí que Sandra no se quedó por lo que yo era. Se quedó por lo que yo podría llegar a ser. Pero en ese entonces yo no lo veía. Estaba enamorado. Completamente, ridículamente enamorado. Y cuando uno está así, no ve nada que no quiera ver. Nos casamos a los 24. Firmamos juntos el primer contrato grande de la empresa. Compramos el departamento con un crédito que tardé 8 años en liquidar. Construimos una vida que desde afuera parecía sólida, envidiable, real. Desde afuera. Porque por dentro, algo siempre estuvo mal. Algo que yo ignoré durante demasiado tiempo. Sandra nunca fue cariñosa. No de esa forma natural, espontánea, que no necesita razón. Con ella el afecto siempre llegaba después de algo. Después de un gasto. Después de un viaje. Después de que yo cedía en alguna discusión. Era como un sistema de recompensas que yo tardé años en identificar como lo que era, una transacción. Pero me convencí de que era su forma de ser. Que no todas las personas expresan el amor igual. Que yo era demasiado sensible. Que debía ser más comprensivo. Y fui comprensivo. Fui tan comprensivo que dejé pasar cosas que no debí dejar pasar. Como cuando Damián, su hermano, empezó a aparecer en casa con más frecuencia. Al principio era una vez a la semana. Luego 2. Luego se quedaba a comer, a cenar, a veces hasta tarde en la noche. Yo llegaba del trabajo y lo encontraba instalado en mi sillón, viendo mi televisión, tomando de mi refrigerador, riendo con Sandra de cosas que se callaban en cuanto yo entraba al cuarto. Le pregunté a Sandra una vez si había algo que yo debía saber. Me miró como si la pregunta fuera una ofensa. Es mi hermano, Eliseo. ¿Qué quieres que te diga? No dije más. Y Norma, su madre, tampoco ayudaba. Norma siempre me había visto con esa mezcla de tolerancia y desprecio que algunas suegras perfeccionan con los años. Nunca fue grosera de frente. Pero tampoco fue nunca genuinamente amable. Había algo en su mirada cuando me veía que yo no sabía leer del todo, una especie de cálculo permanente, como si siempre estuviera evaluando algo. Ahora sé que era lo que evaluaba. Pero eso lo entendí después. Lo entendí la noche que llegué a casa, caminé hasta la puerta y escuché, sin querer,
una conversación que cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Era un martes. Había salido temprano de la oficina porque Bernardo, mi socio, me había pedido que revisáramos unos documentos antes de que venciera un plazo. Terminamos antes de lo esperado y decidí volver a casa sin avisar. No había razón para avisar. Era mi casa. Llegaba cuando quería. Estacioné a media cuadra porque había un camión de mudanza bloqueando la entrada. Caminé despacio. La noche estaba fría y tranquila. Las luces del departamento estaban encendidas y se escuchaban voces desde adentro. Me detuve en la entrada. Y escuché. La voz de Damián, fuerte y segura, decía algo sobre los papeles y sobre el plazo. La voz de Norma respondía con calma, como quien confirma un plan que ya está decidido. Y luego, la voz de Sandra, mi esposa, con una risa que nunca le había escuchado, dijo algo que me congeló por completo. Ya está todo listo. Cuando él se entere, ya no habrá nada que pueda hacer. Silencio. Y luego, brindis. Y luego, finalmente nos libramos de él. Me quedé parado en la oscuridad, con la llave en la mano, sintiendo como algo dentro de mí se rompía sin hacer ruido. No entré. No esa noche. Porque antes de reaccionar, necesitaba entender exactamente de qué se trataban los papeles. Exactamente qué era lo que ya estaba listo. Exactamente hasta dónde había llegado la traición de la mujer que dormía en mi cama. Me fui en silencio. Pero no me fui derrotado. No fui a ningún hotel esa noche. No tenía cabeza para buscar uno. No tenía cabeza para nada que requiriera decisiones normales. Me subí al carro, puse las manos sobre el volante y me quedé así, inmóvil, durante no sé cuánto tiempo. El motor apagado. La calle vacía. El frío entrando por las rendijas de las ventanas. Repetía las palabras en mi cabeza como si al escucharlas suficientes veces fueran a perder sentido. Ya está todo listo. Cuando él se entere, ya no habrá nada que pueda hacer. ¿Qué estaba listo? ¿Qué papeles? ¿Desde cuándo? Me obligué a respirar. Me obligué a pensar. Porque la parte de mí que quería volver a entrar a esa casa, abrir la puerta de golpe y exigir explicaciones, esa parte tenía que callarse. Si algo había aprendido en 20 años de negocios era que el que reacciona primero, pierde. El que grita primero, pierde. El que muestra sus cartas antes de tiempo, siempre pierde. Y yo no podía perder. No sabía todavía que estaba en juego, pero algo me decía que era todo. Arranqué el carro y manejé sin rumbo durante casi una hora. Las calles estaban vacías. Los semáforos cambiaban solos para nadie. Yo seguía procesando, ordenando, intentando construir una línea de tiempo que tuviera sentido. Los últimos meses. ¿Qué había cambiado en los últimos meses? Sandra había empezado a hacerme preguntas sobre la empresa. No preguntas de interés genuino, sino preguntas específicas. Sobre los contratos. Sobre las cuentas. Sobre quién firmaba qué y por qué. Yo lo atribuía a que ella quería involucrarse más, algo que siempre le había pedido que hiciera. Me alegré, incluso. Pensé que por fin estábamos construyendo algo juntos. ¡Qué ingenuo! Damián también había cambiado su actitud conmigo. Antes me ignoraba con esa indiferencia pasiva que yo ya conocía. Pero en los últimos 2 meses había empezado a ser casi amable. Me preguntaba por el trabajo. Me ofrecía ayuda para cosas que no necesitaban ayuda. Una vez incluso me trajo café a la oficina sin que nadie se lo pidiera. En ese momento pensé que algo había madurado en él. Ahora entendía que estaba midiendo el terreno. Y Norma. Norma había venido a cenar 3 veces en el último mes. 3 veces, cuando antes venía una vez cada 2 meses y siempre con alguna excusa. Las 3 veces que vino, yo llegué tarde del trabajo y la cena ya estaba terminando. Las 3 veces me saludó con una sonrisa que ahora, al recordarla, me parecía diferente. No amable. Satisfecha. Como quien ya sabe cómo termina la historia. Paré el carro frente a una gasolinera abierta, entré, compré un café aguado en vaso de unicel y me senté en el carro a beberlo despacio. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba un plan antes del amanecer. Lo primero que hice fue llamar a Bernardo. Eran casi las 12 de la noche, pero Bernardo siempre contestaba. Era uno de esos hombres que dormían poco y mal, que vivían con el teléfono encima como si esperaran una llamada importante en cualquier momento. Llevábamos 12 años siendo socios. Era la persona que más sabía sobre la empresa después de mí. Y era, hasta donde yo sabía, la única persona en mi vida que no tenía ninguna razón para traicionarme.
Contestó al segundo timbre. Eliseo. ¿Qué pasó? No supe por dónde empezar. Le dije que había escuchado algo esa noche. Que Sandra y su familia habían mencionado papeles, plazos, un plan. Que necesitaba saber si alguien había intentado acceder a información de la empresa sin mi autorización. Hubo un silencio del otro lado que me heló más que el frío de la noche. Eliseo, dijo Bernardo despacio, con esa voz que usaba cuando las noticias eran malas, necesito que vengas mañana temprano. Hay algo que tenía que haberte dicho hace 2 semanas y no supe cómo. Se me cerró el estómago. Dímelo ahora. Otro silencio. Sandra vino a la oficina. Hace 20 días. Vino cuando tú estabas en Monterrey en aquella reunión con los distribuidores. Pidió hablar conmigo en privado. Me dijo que estaban pensando en reestructurar la sociedad. Que tú ya lo sabías y que solo necesitaba revisar unos documentos. No podía hablar. Yo no le entregué nada, continuó Bernardo. Algo no me cuadró. Le dije que cualquier cambio tenía que hacerse con los dos presentes y con nuestro abogado. Ella se molestó. Se fue. Y yo debí llamarte ese mismo día y no lo hice. Pensé que quizás tú y ella estaban pasando por algo y que era mejor no meterme. Cerré los ojos. 20 días. Sandra había intentado acceder a los documentos de la empresa hace 20 días y yo no sabía nada. 20 días en los que ella siguió durmiendo a mi lado, siguió besándome de mañana, siguió preguntando cómo me había ido en el trabajo. 20 días de mentira perfecta. Bernardo, dije con una calma que no sentía, mañana a las 7 en la oficina. No hables con nadie de esto. Claro. Eliseo, lo siento. Debí. Mañana, lo corté. Y colgué. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura. Afuera, la gasolinera zumbaba con esa luz blanca artificial que hace que todo parezca irreal. Un perro cruzó la calle sin prisa. Un camión pasó a lo lejos. Y yo seguía sentado ahí, reconstruyendo todo. Si Sandra había intentado acceder a los documentos de la empresa, significaba que el plan no era solo personal. No era solo el departamento. Era todo. La empresa. Los contratos. Los activos. Todo lo que yo había construido en 20 años. Y si había un plazo, como dijo Damián esa noche, significaba que el plan ya estaba en movimiento. Que no era una idea. Era una ejecución. ¿Desde cuándo llevaban planeando esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Cuántas de las conversaciones que yo recordaba como normales habían sido en realidad parte de algo que yo no podía ver? Pensé en las preguntas de Sandra sobre los contratos. Pensé en la amabilidad repentina de Damián. Pensé en las cenas de Norma. Pensé en cada detalle que había ignorado porque confiar era más cómodo que sospechar. Y entonces pensé en algo más. Algo que me golpeó de una forma diferente, más profunda, más personal. ¿Había alguien más? La pregunta apareció sola, sin que yo la invitara. Pero una vez que estuvo ahí, no pude ignorarla. Porque Damián no arriesgaba nada en todo esto. Norma tampoco. Ellos apoyaban a Sandra, sí, pero Sandra necesitaba una razón poderosa para querer borrarte de tu propia vida con tanta meticulosidad, con tanto cálculo, con tanta frialdad. El dinero era una razón. Pero el dinero solo no explica esa risa. Esa risa que escuché al otro lado de la puerta no era la risa de alguien que resuelve un problema económico. Era la risa de alguien que por fin puede ser libre. Libre de mí. Guardé el teléfono en el bolsillo, tiré el vaso de café vacío y arranqué el carro. No iba a volver a casa esa noche. Pero tampoco iba a desaparecer como ellos esperaban. Iba a hacer algo mucho más difícil para ellos. Iba a quedarme en silencio. Iba a observar. Iba a esperar. Y mientras ellos celebraban creyendo que ya habían ganado, yo iba a encontrar exactamente qué era lo que habían movido, que habían firmado, que habían planeado. Y entonces, y solo entonces, iba a responder. Esa noche dormí en el carro, reclinado en el asiento del conductor, con el abrigo sobre los hombros y los ojos mirando el techo. No dormí bien. Pero dormí con algo que ellos no tenían esa noche mientras brindaban. Dormí con un plan. Llegué a la oficina a las 6:40 de la mañana. Bernardo llegó 10 minutos después. Lo escuché estacionar, lo escuché subir las escaleras, lo escuché detenerse un segundo antes de abrir la puerta, como si necesitara prepararse para lo que venía. Cuando entró, tenía cara de no haber dormido. Yo imagino que la mía era peor. No nos saludamos como siempre.
No hubo palmada en el hombro ni café compartido antes de hablar. Se sentó frente a mí, puso los codos sobre el escritorio y me miró directamente. ¿Cuánto sabes?, me preguntó. Menos de lo que necesito, respondí. Por eso estoy aquí. Bernardo asintió despacio. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta delgada, de esas manila con broche metálico que usamos para documentos internos. La puso frente a mí sin decir nada. La abrí. Adentro había 3 hojas. 2 eran copias de correos electrónicos impresos. El tercero era algo que tardé unos segundos en reconocer. Era una solicitud de modificación de titularidad. Mi nombre estaba en el documento. Sandra también. Pero los porcentajes habían cambiado. En el contrato original de la sociedad, yo tenía el 65% de la empresa y Bernardo el 35%. Sandra no figuraba en ningún lado porque nunca había sido socia. Nunca habíamos acordado eso. Nunca lo habíamos discutido siquiera. En este documento, Sandra aparecía con el 50%. Yo aparecía con el 15%. Bernardo desaparecía por completo. Me quedé mirando los números durante varios segundos sin hablar. ¿De dónde salió esto?, dije finalmente. Lo encontré en mi correo hace 18 días, dijo Bernardo. Llegó de un despacho jurídico. Decían que era un borrador para revisión previa a la firma. Que tú ya estabas al tanto y que solo necesitaban mi confirmación para avanzar. ¿Y tú les respondiste? Les respondí que cualquier modificación societaria requería reunión presencial con todas las partes y con nuestro notario. No volví a saber nada de ellos. Hizo una pausa. Pero Eliseo, ese despacho no es cualquiera. Lo busqué. Tienen oficinas en 3 ciudades. Son especialistas en derecho familiar y societario. Alguien los contrató y les pagó para preparar eso. Lo miré. ¿Cuánto costaría contratar a ese despacho para algo así? Bernardo frunció el ceño. Para preparar una modificación societaria con esas características, incluyendo el análisis legal previo, fácilmente entre $8 y $12,000 solo en honorarios iniciales. $8,000. Sandra no trabajaba. Nunca había trabajado de forma estable desde que nos casamos. Tenía una tarjeta de gastos del hogar con un límite mensual de $2,000 que yo revisaba cada mes. No tenía ahorros propios que yo conociera. ¿De dónde había salido ese dinero? La respuesta llegó sola, como llegan las cosas que no quieres saber pero que ya sabes. Damián. Damián tenía un negocio de importaciones que nunca terminé de entender del todo. Siempre había dinero, siempre había viajes, siempre había una explicación vaga cuando se le preguntaba algo específico. Yo nunca indagué porque no era mi dinero ni mi negocio. Pero ahora la pregunta era diferente. Ahora la pregunta era si Damián había financiado el plan para sacarme de mi propia empresa. Y si lo había hecho, ¿qué esperaba recibir a cambio? Le pedí a Bernardo que me dejara solo un momento. Salió sin preguntar nada, cerró la puerta con cuidado, y yo me quedé con los 3 papeles frente a mí y con el sonido del silencio de la oficina vacía. Abrí el teléfono. Tenía 4 mensajes de Sandra. El primero llegó a las 7 de la mañana. Decía, ¿a qué hora llegas? El desayuno está listo. El segundo, 20 minutos después, Eliseo, ¿estás bien? El tercero, contesta el teléfono. El cuarto, el más reciente, enviado hacía apenas 15 minutos, decía solamente, necesito hablar contigo hoy. Los leí todos. No respondí ninguno. Porque algo en esos mensajes me decía que Sandra no sabía que yo había estado afuera de la puerta la noche anterior. Creía que yo había llegado tarde, que me había dormido sin despertar, que todo seguía bajo control. Eso significaba que el plan todavía estaba en marcha, que todavía había un plazo, que todavía creían que tenían ventaja. Y eso me daba tiempo. Llamé a Susana. Susana era abogada. La había conocido 12 años atrás en un curso de actualización fiscal al que fui por obligación y del que salí con el único contacto que realmente valió la pena. Habíamos trabajado juntos en 2 ocasiones, cuando la empresa tuvo problemas con un proveedor y cuando necesité revisar un contrato complicado con un distribuidor del norte. Era directa, inteligente, y no perdía tiempo en rodeos. Contestó al primer timbre. Le expliqué todo en menos de 10 minutos. El documento societario. El despacho contratado. La conversación que había escuchado la noche anterior. Los mensajes de Sandra. La visita que había hecho a la oficina 20 días atrás. Susana escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé,
Hubo 2 segundos de silencio. ¿Tienes el documento original de la sociedad en un lugar seguro?, preguntó. En la notaría y en nuestra caja de seguridad del banco. ¿Sandra tiene acceso a esa caja? Se me cortó la respiración. Sí, Sandra tenía acceso. La habíamos registrado juntos años atrás. Nunca habíamos tenido razón para cambiar eso. Necesito que vayas al banco hoy antes del mediodía, dijo Susana con calma. Retira los documentos originales y modifica el acceso. Hoy mismo. No mañana. ¿Y el departamento? Otro silencio, este más corto. Está a nombre de los dos. Sí, comprado durante el matrimonio. Entonces hay riesgo. Si alguien presentó ya una solicitud de modificación, aunque no esté aprobada, puede generar un bloqueo temporal que complique cualquier movimiento tuyo. Necesito ver exactamente qué se ha movido en los registros. Dame el nombre del despacho que contactó a Bernardo. Se lo di. Bien, dijo. No hagas nada más por ahora. No hables con Sandra. No confrontes a nadie. ¿Puedes hacer eso? Puedo. Eliseo. Su voz cambió ligeramente, no más suave, sino más directa. Lo que describes no es un impulso. Esto lleva meses de planificación. Alguien los está asesorando. Alguien que sabe lo que hace. Necesitas entender que ya estás dentro de un proceso legal aunque todavía no lo sepas oficialmente. Me quedé callado. Lo entiendo, dije. Una cosa más. ¿Hay alguien dentro de la empresa, alguien que no sea Bernardo, que tenga acceso a información financiera sensible? ¿Un asistente, un contador externo, alguien que Sandra pudiera haber contactado? Pensé en Jessica. Jessica llevaba 3 años trabajando como asistente administrativa en la empresa. Era eficiente, discreta, puntual. Sandra la conocía porque había venido un par de veces a la oficina y las había visto conversar. Nada que me hubiera parecido fuera de lugar en ese momento. Pero ahora recordé que 2 meses atrás Jessica me había pedido acceso a la carpeta digital de contratos para organizar el archivo. Yo lo autoricé sin pensarlo. Era parte de su trabajo. ¿Lo seguía haciendo? Hay una persona que podría saberlo, le dije a Susana. No la confrontes todavía. Observa. Y Eliseo, escucha bien, desde ahora en adelante, todo lo que descubras, guárdalo. Fotos, capturas, documentos, fechas, conversaciones. Todo. Porque si esto llega a donde creo que puede llegar, vas a necesitar cada prueba que puedas conseguir. Colgamos. Me quedé mirando la carpeta manila sobre el escritorio. Afuera, la ciudad empezaba a despertar. Los ruidos del tráfico llegaban amortiguados hasta la oficina. En algún lugar de esa ciudad, Sandra estaba esperando mi respuesta a sus mensajes. Damián probablemente ya sabía que yo no había dormido en casa. Norma seguramente estaba al tanto de todo. Y todos ellos creían que el tiempo estaba de su lado. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo ya no estaba actuando por emoción. Estaba actuando por estrategia. Guardé la carpeta dentro de mi maletín, apagué la luz del escritorio y salí al pasillo donde Bernardo esperaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Necesito un favor, le dije. Lo que sea. Desde hoy, cualquier comunicación que llegue relacionada con la empresa y que no venga directamente de mí, la guarda sin responder. No borres nada. No respondas nada. Solo guarda. Bernardo asintió sin dudar. ¿Y tú qué vas a hacer?, me preguntó. Lo miré un momento antes de responder. Voy al banco. El banco abría a las 9. Llegué a las 8:45 y esperé sentado en el carro frente a la entrada, mirando la puerta de vidrio como si pudiera abrirse antes de tiempo si la observaba con suficiente concentración. Tenía el teléfono en la mano. Sandra había enviado un 5.º mensaje. Eliseo, me estás asustando. ¿Dónde estás? Lo leí 2 veces. Lo guardé sin responder. Me pregunté cuánto de ese miedo era real y cuánto era actuación. Me pregunté si Sandra era capaz de sentir miedo genuino por mí después de todo lo que había planeado, o si el miedo que expresaba era simplemente el miedo a que algo saliera mal. A que el plan se complicara. A que yo no estuviera donde se suponía que debía estar, que era fuera de su vida, confundido, desorientado, sin saber nada. Guardé el teléfono en el bolsillo y esperé. A las 9 en punto las puertas se abrieron y entré directamente a la ventanilla de cajas de seguridad. La ejecutiva que me atendió era una mujer joven con el cabello recogido y una sonrisa profesional que no preguntó nada fuera de lo necesario.
Le presenté mi identificación, firmé el registro de acceso y me llevó al área de cajas. Abrí la nuestra. Adentro estaban los documentos que yo esperaba encontrar. El acta constitutiva original de la empresa. El título de propiedad del departamento. Los contratos de los créditos ya liquidados. Las pólizas de seguro. Todo en orden, todo intacto. Respiré. Saqué el acta constitutiva y el título de propiedad, los revisé hoja por hoja para asegurarme de que no faltaba nada, y los guardé en el maletín. Luego llamé a la ejecutiva y le pedí que modificara el acceso a la caja. Solo mi nombre, a partir de ese momento. Cualquier otro acceso, cancelado. La ejecutiva tecleó algo en su sistema, me pidió que firmara otro documento y asintió. Listo, señor. Solo usted tiene acceso desde ahora. Salí del banco con el maletín apretado contra el costado y con algo parecido al alivio, aunque todavía mezclado con una tensión que no me abandonaba. Había asegurado los documentos físicos. Pero Susana me había dicho que el riesgo no era solo físico. Si alguien había presentado ya alguna solicitud en los registros públicos, los papeles en mi maletín no detenían nada por sí solos. Necesitaba saber qué se había movido. Me subí al carro y llamé a Susana. Ya tengo los documentos originales, le dije. Y modifiqué el acceso a la caja. Bien. Eliseo, estuve revisando esta mañana. Su voz tenía un tono diferente al de unas horas antes. Más contenida. Más cuidadosa. El despacho que contactó a Bernardo presentó hace 11 días una solicitud de anotación preventiva sobre el departamento. No supe qué decir durante unos segundos. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que alguien pidió que se registrara una advertencia legal sobre la propiedad. No es una transferencia, todavía no. Pero es el primer paso para bloquear que tú puedas vender, hipotecar o mover ese bien sin que ellos estén involucrados. Es una maniobra clásica en procesos de divorcio donde una de las partes intenta asegurarse el activo antes de que el otro lo sepa. El departamento. El departamento que tardé 8 años en pagar. El departamento donde habíamos vivido 17 años. El departamento que en mi cabeza siempre fue nuestro, pero que, si era honesto conmigo mismo, yo había pagado prácticamente solo porque Sandra nunca había trabajado de forma estable. Se puede revertir. Se puede impugnar. Pero necesito actuar rápido. Y necesito que tú no hagas nada que les dé argumentos en tu contra. Nada de confrontaciones, nada de movimientos financieros sospechosos, nada que pueda interpretarse como que tú estás ocultando o moviendo activos. Entendido. Hay algo más. Otra pausa. La solicitud fue firmada por Sandra. Pero hay un segundo firmante en el documento de representación legal. Un hombre. ¿Te dice algo el nombre Marcelo? Se me heló la sangre. Marcelo. Marcelo era el nombre que yo había escuchado una vez, solo una vez, hace cosa de 4 meses, cuando Sandra estaba hablando por teléfono en la cocina y yo entré sin que ella me escuchara. Ella cortó la llamada de inmediato y me dijo que era una amiga. Yo no pregunté más porque en ese entonces todavía era el tipo de hombre que prefería no preguntar para no parecer desconfiado. Ahora ese nombre aparecía en un documento legal. ¿Quién es?, preguntó Susana. No lo sé con certeza, dije, pero creo que es alguien que conozco de nombre. Necesito que lo pienses bien, porque si este Marcelo aparece como representante legal de Sandra en una solicitud de anotación preventiva sobre bienes matrimoniales, hay 2 posibilidades. O es su abogado, o es alguien con un interés personal en el resultado. Las 2 posibilidades me golpearon al mismo tiempo. Si era su abogado, el plan era estrictamente financiero y legal. Si era alguien con interés personal, entonces mi pregunta de la noche anterior tenía respuesta. La pregunta que no había querido hacerme en voz alta, pero que ya no podía ignorar. ¿Había alguien más en la vida de Sandra? Dame tiempo para averiguar, dije. Tienes poco, respondió Susana. La anotación preventiva tiene un periodo de vigencia. Si no la impugnamos dentro de los próximos días, se consolida y el proceso se complica mucho más. Necesito que hoy mismo me traigas los documentos originales que tienes para empezar a armar la respuesta legal. Esta tarde estoy contigo. Colgué. Me quedé sentado en el carro con el motor encendido y la mirada fija en el parabrisas. El sol de la mañana pegaba fuerte y el interior del carro empezaba a calentarse, pero yo no lo sentía. Solo sentía ese peso en el pecho que llevaba desde la noche anterior, ese peso que ya no era solo dolor sino algo más duro, más frío, más parecido a la determinación. Marqué el número de Bernardo.
¿Conoces a alguien llamado Marcelo?, le pregunté en cuanto contestó. Alguien que pueda tener relación con Sandra o con su familia. Silencio breve. Hay un Marcelo que viene de vez en cuando a recoger a Damián, dijo Bernardo despacio. Lo he visto 2 o 3 veces cuando he pasado por tu edificio. Un tipo de unos 40 años, carro gris, siempre de traje. Una vez Damián me lo presentó como un socio de negocios. Socio de negocios de Damián. Todo empezaba a encajar de una forma que me revolvía el estómago. Damián financiaba el plan. Marcelo tenía los contactos legales. Sandra ejecutaba desde adentro. Y Norma, la madre, era el pegamento silencioso que mantenía a todos alineados. No era una conspiración improvisada de una noche. Era una estructura. Una estructura con roles, con financiamiento, con asesoría legal, con plazos. Y yo había estado en el centro de esa estructura sin saberlo, pagando la hipoteca, firmando los contratos, construyendo todo lo que ellos ahora querían repartirse. Me bajé del carro. Necesitaba caminar. Necesitaba mover el cuerpo porque la cabeza ya no cabía en el asiento. Caminé media cuadra, luego otra, luego me detuve frente a una panadería que acababa de abrir y cuyo olor a pan caliente era brutalmente normal en medio de todo lo que estaba viviendo. Entré. Pedí un café. Me senté en la barra. Y ahí, entre el ruido de las bandejas y el olor a canela, tomé la decisión más importante de los últimos 17 años de mi vida. No iba a correr. No iba a esconderme. No iba a reaccionar como ellos esperaban, con rabia, con desesperación, con movimientos torpes que les dieran más argumentos. Iba a hacer exactamente lo contrario. Iba a volver a casa. Iba a comportarme como si no supiera nada. Iba a dejarlos creer que el plan seguía funcionando, que yo seguía siendo el mismo hombre obediente y ciego que ellos habían calculado en sus documentos. Y mientras ellos se confiaban, mientras ajustaban los últimos detalles de su plan perfecto, yo iba a estar construyendo el mío. Terminé el café, dejé unos billetes sobre la barra y salí a la calle. El sol ya estaba alto. La ciudad estaba llena de gente que iba a sus trabajos, a sus vidas, a sus problemas normales. Nadie me miraba. Nadie sabía lo que estaba cargando. Saqué el teléfono y le escribí a Sandra por primera vez desde la noche anterior. Perdona, tuve una mañana complicada. Ya voy para allá. Envié el mensaje. 3 segundos después llegó su respuesta. Gracias a Dios. Te espero. Guardé el teléfono. Y empecé a caminar hacia el carro con la misma calma con la que un hombre camina cuando ya sabe lo que va a hacer, aunque todavía no haya llegado el momento de hacerlo. Cuando entré al departamento, Sandra estaba en la cocina. Tenía el delantal puesto y había preparado huevos con frijoles, jugo de naranja recién exprimido y pan tostado. Todo lo que yo desayunaba cuando estaba en casa. Todo perfectamente dispuesto sobre la mesa como si fuera un domingo normal y no la mañana siguiente a la noche en que había brindado por mi desaparición. Me miró cuando entré y su cara hizo algo que yo ya había aprendido a leer después de 17 años. Una mezcla de alivio genuino y algo más calculado por debajo. Como 2 capas de pintura, una encima de la otra, y si mirabas con suficiente atención podías ver dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. Eliseo. Se acercó y me abrazó. Yo la dejé. Le devolví el abrazo con la misma presión de siempre, ni más ni menos, porque cualquier variación habría sido una señal. Me tenías preocupada. ¿Dónde dormiste? En la oficina, dije. Se me hizo tardísimo revisando unos contratos y no quise manejar así de cansado. Me quedé dormido en el sillón. Ella asintió. Me estudió la cara un segundo más de lo necesario. Deberías haberme avisado. Tienes razón. Lo siento. Me senté a la mesa. Serví el jugo. Tomé el tenedor. Y comí. Comí con calma, con apetito fingido, mirando el plato y haciendo comentarios sobre el sabor del café y sobre el tráfico de la mañana. Sandra se sentó frente a mí y habló de cosas sin importancia. Que la vecina del 4º piso había tenido un problema con la administración del edificio. Que necesitaba que la llevara al dentista la semana próxima. Que había visto una serie nueva que le habían recomendado. Yo respondía. Preguntaba. Asentía. Y por dentro memorizaba cada detalle de su cara, cada microexpresión, cada momento en que sus ojos se iban hacia el teléfono que tenía boca abajo sobre la mesa, cada vez que sonreía un poco más de lo que la situación requería. Estaba nerviosa. No de forma visible. Sandra era demasiado inteligente para eso. Pero yo la conocía. Conocía la diferencia entre su calma real y su calma actuada.
Y esa mañana, sentada frente a mí con el delantal puesto y el jugo servido, Sandra estaba actuando. Terminé de desayunar, le agradecí, me levanté y le dije que iba a ducharme y cambiarme antes de volver a la oficina. ¿Tan pronto?, preguntó. Tengo reunión a las 11. Asintió. Y en ese asentimiento, brevísimo, vi algo que no fue alivio sino otra cosa. Satisfacción, quizás. Como si mi salida rápida fuera conveniente para algo. Me duché con el agua fría para mantener la cabeza despejada. Me cambié de ropa. Revisé mentalmente cada cajón, cada carpeta, cada lugar donde yo guardaba documentos en casa. Ya había asegurado los más importantes. Pero había otros, estados de cuenta, correspondencia fiscal, documentos de seguros, que todavía estaban en el librero del estudio. Salí del baño. Sandra estaba lavando los platos de espaldas a mí. Entré al estudio con pasos normales, abrí el librero, saqué la carpeta de documentos domésticos y la metí en el maletín sin hacer ruido. Luego saqué el teléfono y fotografié los estantes tal como estaban para tener registro de lo que había y de lo que faltaba si algo cambiaba después. Susana me había dicho que guardara todo. Estaba guardando todo. Salí del estudio, pasé por la cocina, le di un beso a Sandra en la mejilla como cualquier mañana de los últimos 17 años y le dije que no llegara tarde a cenar. Hoy viene mi mamá, dijo Sandra sin voltear del fregadero. Se me tensó algo en la espalda, pero no lo mostré. Qué bueno, dije. Salúdala de mi parte. Y salí. En el elevador, mientras bajaba, procesé eso. Norma vendría esa noche. Lo cual significaba que algo estaba programado para esa noche. Una conversación, una firma, un paso más en el proceso que tenían en marcha. Y Sandra me lo había dicho con esa naturalidad calculada que usaba cuando quería que yo supiera algo sin que pareciera que me lo estaba diciendo. Era una prueba. Quería ver cómo reaccionaba. Y yo había reaccionado exactamente como ella necesitaba. Con indiferencia. Con normalidad. Con la cara de un hombre que no sabe nada. Llegué al carro, arranqué y manejé directo al despacho de Susana. Su oficina estaba en el 5º piso de un edificio de los años 80 en una calle céntrica, discreta, sin letrero llamativo en la fachada. Así era Susana. Sin aspavientos. Sin necesidad de impresionar. Solo resultados. Me recibió ella misma en la puerta, me hizo pasar a su sala de reuniones, cerró la puerta y se sentó frente a mí con una libreta abierta y una pluma en la mano. Le entregué los documentos originales. Los revisó en silencio durante varios minutos. Yo esperé sin hablar, mirando la pared donde tenía colgados sus títulos y algunos reconocimientos enmarcados. Había algo en esa pared que me calmaba. La evidencia visible de alguien que sabía lo que hacía. Bien, dijo finalmente. Con esto puedo trabajar. Levantó la vista. ¿Averiguaste algo más sobre Marcelo? Le conté lo que me había dicho Bernardo. Que era socio de negocios de Damián. Que lo había visto 2 o 3 veces en el edificio. Susana anotó algo en la libreta. Encontré más información esta mañana, dijo. Marcelo figura como apoderado legal en al menos otros 2 casos de separación de bienes en los últimos 3 años. En ambos casos, el patrón es similar. Anotación preventiva primero, luego solicitud de modificación societaria si hay empresa de por medio, luego demanda de divorcio con los activos ya bloqueados. Lo escuché con una calma que me sorprendió a mí mismo. Es un método, dije. Es un método, confirmó Susana. Alguien que lo conoce o lo ha visto operar antes sabía exactamente cómo usarlo. Y mi hipótesis es que ese alguien es Damián. Hizo una pausa. ¿Sabes si Damián ha pasado por un proceso similar? Un divorcio, una separación de bienes, algo así. Pensé. Y entonces recordé algo que había estado guardado en un rincón de mi memoria sin que yo le hubiera dado importancia en su momento. Hace unos 3 años, Damián había tenido una separación de su pareja de entonces. No habían estado casados, pero habían vivido juntos varios años y tenían bienes en común. El proceso había sido, según Sandra me contó en su momento, muy limpio y muy rápido. Yo no le había preguntado más porque no era asunto mío. Ahora era completamente asunto mío. Sí, le dije a Susana. Tuvo una separación hace 3 años. Sandra dijo que fue rápida. Susana asintió despacio, como quien confirma una hipótesis que ya esperaba confirmar. Entonces conoce el proceso desde adentro. Sabe cómo funciona porque lo vivió. Y ahora lo está replicando, pero a mayor escala y con más recursos. Cerró la libreta. Eliseo,
necesito que entiendas algo. Esto ya no es solo un problema matrimonial. Hay elementos que podrían constituir fraude. La modificación societaria intentada sin tu consentimiento, la anotación preventiva con información que podría ser parcialmente falsa, el uso de un apoderado sin que tú fueras notificado. Si logramos documentar todo correctamente, esto no termina en un divorcio común. Esto puede terminar en algo mucho más serio para ellos. Me quedé mirándola. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame 48 horas para impugnar la anotación preventiva y para solicitar medidas cautelares sobre la empresa. Eso les congela los movimientos sin que ellos puedan hacer nada al respecto. Hizo una pausa. Pero necesito que tú aguantes esas 48 horas sin dar señales. ¿Puedes hacer eso? Pensé en Sandra sirviendo el desayuno esa mañana. Pensé en su cara cuando le dije que llegaba tarde. Pensé en Norma viniendo a cenar esa noche, en Damián probablemente esperando una llamada, en Marcelo revisando sus documentos en alguna oficina que yo no conocía. Pensé en todos ellos creyendo que el reloj corría a su favor. Puedo, dije. Entonces esta noche, cuando Norma esté en tu casa, compórtate con normalidad. Salúdala. Cena con ellas si es necesario. No preguntes nada fuera de lo ordinario. Susana me miró fijo. Y si en algún momento sientes que están a punto de decirte algo, de presentarte algún documento, de iniciar alguna conversación que parezca planificada, escúchalo todo. No firmes nada. No respondas nada definitivo. Solo escucha y después me cuentas. Asentí. Salí del despacho de Susana con algo que no había sentido desde hacía 2 días. Claridad. No era alivio. No era victoria. Todavía faltaba mucho para eso. Pero era claridad. La sensación de ver el tablero completo, de saber dónde estaban las piezas, de entender las reglas del juego que otros habían iniciado creyendo que yo nunca las conocería. Esa noche llegué a casa a las 8. Norma ya estaba sentada en el sillón del comedor con una taza de té entre las manos y esa sonrisa de siempre que ahora yo leía de una manera completamente diferente. Eliseo, dijo. Qué bueno que llegaste. Norma. Le di un beso en la mejilla. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Me miró un segundo de más, igual que Sandra esa mañana. ¿Y tú cómo estás? Te ves cansado. Semana pesada, dije. Pero aquí, adelante. Me senté a la mesa. Sandra trajo la cena. Comimos los tres con la televisión de fondo y una conversación que parecía normal en la superficie, pero que por debajo era otra cosa completamente. Era una obra de teatro donde los tres conocíamos nuestros papeles, pero ninguno reconocía que estábamos actuando. Norma habló de sus vecinas. Sandra habló de una receta nueva. Yo hablé del tráfico. Y en algún momento de la noche, cuando ya los platos estaban recogidos y Norma se preparaba para irse, Sandra dijo algo que yo no esperaba. Eliseo, hay algo de lo que necesitamos hablar pronto. Los tres. Lo dijo con esa calma que usaba cuando había ensayado la frase. La miré. Claro, dije. Cuando quieras. Norma sonrió desde la puerta. Y yo sostuve esa sonrisa con la mía mientras por dentro contaba las horas que faltaban para que Susana tuviera todo listo. 48 horas. Solo 48 horas. Esa noche no dormí en el cuarto. Le dije a Sandra que tenía que revisar unos documentos urgentes y que no quería despertarla. Ella aceptó sin protestar, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber. En otras circunstancias, en otros tiempos, Sandra habría insistido. Habría dicho que los documentos podían esperar, que la cama era más cómoda que el sillón del estudio, que me cuidara la espalda. Pero esa noche simplemente dijo está bien y cerró la puerta del cuarto sin mirar atrás. Porque esa noche a ella también le convenía que yo estuviera lejos. Me instalé en el estudio con la laptop abierta y el teléfono sobre el escritorio. Aparentaba trabajar por si Sandra salía al baño y pasaba frente a la puerta. Pero en realidad estaba haciendo otra cosa. Estaba revisando 3 meses de estados de cuenta del banco compartido. Los había descargado en silencio desde la aplicación, algo que tenía todo el derecho de hacer porque era mi cuenta tanto como de ella. Los fui revisando línea por línea, transacción por transacción, con la misma concentración con la que revisaba los balances de la empresa cuando algo no cuadraba. Y algo no cuadraba. Había retiros en efectivo que yo no recordaba haber hecho. 4 retiros en los últimos 2 meses, cada uno de $800, espaciados exactamente cada 16 días. No eran montos que dispararan alarmas automáticas.
Eran lo suficientemente pequeños para pasar desapercibidos dentro del movimiento normal de la cuenta, pero lo suficientemente regulares para no ser casuales. $3,200 en efectivo retirados en 2 meses. Dinero que yo no había tocado. Tomé capturas de pantalla de cada transacción. Las guardé en una carpeta en la nube que había creado esa mañana con una cuenta de correo que Sandra no conocía. Susana me había dicho que guardara todo. Estaba guardando todo. Seguí revisando. Encontré algo más. Un pago a una empresa de servicios profesionales que yo no reconocía. $250, cobrado hace un mes. El nombre de la empresa era genérico, 3 palabras que podían significar cualquier cosa, el tipo de nombre que alguien elegiría precisamente para que no llamara la atención. Busqué el nombre en Internet. Era un despacho de investigación privada. Me recosté en el respaldo de la silla y miré el techo durante unos segundos. Alguien había contratado a un investigador privado, pagado desde nuestra cuenta compartida, con mi dinero, para investigar probablemente mis movimientos, mis finanzas, mi empresa, para construir el expediente que necesitaban antes de iniciar el proceso legal. La meticulosidad de todo aquello me golpeó de una forma nueva. No era solo traición. Era ingeniería. Alguien, o varios alguien, habían diseñado esto con precisión, con pasos calculados, con una línea de tiempo clara. No era el plan de una esposa resentida que actuó por impulso. Era el plan de un equipo que llevaba meses preparando cada movimiento. Y yo había estado en medio de ese plan sin verlo, pagando cada paso sin saberlo, financiando mi propia destrucción con mi propio dinero. Cerré la laptop. Me quedé en la oscuridad del estudio durante un momento, escuchando el silencio del departamento. Desde el cuarto llegaba el sonido leve de la respiración de Sandra. Dormía, o lo fingía. El reloj de la pared marcaba las 2 de la mañana. Pensé en todo lo que había construido. No lo pensé con nostalgia ni con rabia. Lo pensé con una frialdad que me sorprendió. El departamento, la empresa, los ahorros, los años. Todo eso era concreto, medible, recuperable con los instrumentos correctos si actuaba bien. Lo que no era recuperable era otra cosa. El tiempo. La confianza. La versión de mí mismo que había creído, genuinamente creído, que la vida que tenía era real. Eso no lo recuperaba nadie. Pero eso también lo procesas después. Primero, sobrevives. A las 7 de la mañana le escribí a Susana con las capturas de los retiros y el pago al despacho de investigación privada. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Esto es exactamente lo que necesitaba. No te muevas. Hoy es el día. No me explicó más. No necesitaba hacerlo. Confiaba en ella. Me duché, me vestí, desayuné solo porque Sandra todavía no había salido del cuarto y salí antes de que la dinámica de la mañana me obligara a seguir actuando normalidad frente a su cara. En el carro, llamé a Bernardo. ¿Cómo estás?, me preguntó. En pie, dije. ¿Algo nuevo de tu lado? Sí. Su voz tenía algo diferente. Una gravedad específica. Ayer en la tarde recibí una llamada. No la contesté porque no reconocí el número, pero dejaron mensaje. Era una mujer. Dijo que era asistente de un despacho jurídico y que necesitaba confirmar datos de la empresa para completar un trámite pendiente. No dejó nombre del despacho. Solo un número de devolución de llamada. ¿Lo tienes? Sí. Mándaselo a Susana. ¿Quién es Susana? Mi abogada. Y Bernardo, desde ahora ella es la única persona con quien debes hablar sobre cualquier tema relacionado con la empresa que no venga directamente de mí. ¿Entendido? Entendido. Colgué y seguí manejando sin rumbo fijo, solo para tener el cuerpo ocupado mientras la cabeza trabajaba. Las calles estaban llenas de gente normal haciendo cosas normales y yo manejaba entre ellos como un fantasma, presente físicamente pero completamente en otro lugar. Mi teléfono vibró. Era un número que no tenía guardado. Lo dejé ir al buzón. 30 segundos después llegó un mensaje de texto. Eliseo, soy Jessica. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor no le digas a nadie que te escribí. Me detuve en una esquina. Jessica. La asistente administrativa de la empresa. La misma Jessica a quien yo le había dado acceso a la carpeta de contratos 2 meses atrás. La misma Jessica que Sandra conocía de vista. La misma Jessica que yo había decidido observar sin confrontar, siguiendo el consejo de Susana. Le respondí con una sola línea. ¿Dónde estás?
En la cafetería de la esquina de la oficina. Vine antes de que abriera. Llevo aquí desde las 8. Miré el reloj. Eran las 9:15. Giré el carro. Llegué en 12 minutos. La encontré en una mesa del fondo, con un café frente a ella que no había tocado y las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando me vio entrar, algo en su cara se aflojó, como si hubiera estado aguantando la respiración desde hacía una hora. Me senté frente a ella sin decir nada. Señor Eliseo. Tragó saliva. Llevo 3 días queriendo llamarlo y no me atrevía. Habla, dije con calma. Respiró profundo. Hace como 6 semanas, la señora Sandra me llamó al celular. No sé cómo consiguió mi número. Me dijo que usted le había pedido que me contactara para pedirme un favor. Que necesitaba copias digitales de algunos contratos específicos para una revisión externa. Me dio una lista. Se me tensó el cuello, pero no moví un músculo. ¿Qué hiciste? Al principio no hice nada. Me pareció raro que no me lo pidiera usted directamente. Pero ella llamó 2 veces más y la segunda vez me dijo que era urgente, que usted estaba muy ocupado y que yo le estaría haciendo un gran favor. ¿Y yo? Se le quebró un poco la voz. Yo le mandé las copias. Solo 3 contratos. Los que ella especificó. Los de los acuerdos con los 2 distribuidores principales y el contrato del local comercial. El local comercial. El local donde operaba la empresa. Que estaba arrendado a nombre de la sociedad. Que figuraba en los activos operativos. Que cualquier abogado con experiencia societaria sabría que era una pieza clave en cualquier proceso de separación de bienes empresariales. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo estaba mal?, le pregunté. Cuando vi que el señor Bernardo rechazó una solicitud de modificación y que esa misma semana empezó a llegar correspondencia al despacho de parte de un abogado externo. Empecé a atar cabos. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Señor Eliseo, yo no sabía lo que iba a hacer con eso. Si lo hubiera sabido, no lo hago. Le juro que no lo hago. La observé durante un momento. No había razón para no creerle. Jessica no ganaba nada con lo que había hecho más allá de haberse sentido útil en el momento. Era una empleada leal que había sido manipulada con una mentira sencilla pero efectiva. Sandra sabía exactamente cómo operaba esa clase de engaño. ¿Le contaste esto a alguien más?, le pregunté. A nadie. Solo a usted. Bien. Saqué el teléfono. Voy a darte un número. Es el de mi abogada. Hoy mismo la llamas y le cuentas exactamente lo que me acabas de contar a mí. Con fechas, con detalles, con todo. Me va a meter en problemas. Lo contrario, dije. Que hayas venido hoy es lo que te saca de ellos. Pagué los 2 cafés, me levanté y antes de salir me detuve un momento. Jessica. Gracias por llamarme. Ella asintió con los ojos brillantes y yo salí a la calle con 3 cosas nuevas en la mano. Los retiros. El despacho de investigación privada. Y ahora el testimonio de Jessica. 3 piezas que Susana necesitaba. 3 piezas que encajaban en un cuadro cada vez más completo y cada vez más devastador para los que lo habían construido creyendo que yo nunca lo vería. Llamé a Susana mientras caminaba. Tengo algo más, dije. Yo también, respondió ella. Y su voz tenía un tono que no le había escuchado antes. Algo parecido a la satisfacción contenida de alguien que acaba de encontrar exactamente lo que buscaba. Eliseo, ¿puedes venir ahora mismo a mi oficina? Ya voy. Date prisa, porque lo que encontré esta mañana cambia todo. Llegué al despacho de Susana en 20 minutos. Ella me estaba esperando de pie frente a su escritorio, no sentada como la vez anterior. Tenía una carpeta abierta en la mano y cuando entré me la extendió directamente, sin saludos, sin preámbulos, con la eficiencia de alguien que sabe que el tiempo importa. La tomé. Era una impresión de un documento registral. Fechas, números de folio, sellos notariales. Lo recorrí con los ojos intentando entender antes de que ella me explicara. Míralo bien, dijo Susana. Segunda página. La fecha. Pasé la hoja. Y ahí estaba. Una solicitud de modificación de régimen patrimonial. Presentada ante notaría pública. Firmada por Sandra. Fechada hace exactamente 53 días. 53 días. Mientras yo estaba en Monterrey en aquella reunión que duró 3 días y de la que volví creyendo que todo estaba bien.
Mientras yo llegaba a casa cansado y Sandra me preguntaba cómo me había ido y me servía la cena y me veía hablar de los distribuidores y de los contratos nuevos con una atención que yo confundí con interés genuino. Esa misma semana ella había ido a una notaría. Esa misma semana había firmado un documento intentando cambiar de manera unilateral el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Es válido?, pregunté con la voz completamente plana. No, dijo Susana con firmeza. Un cambio de régimen patrimonial durante el matrimonio requiere consentimiento de ambos cónyuges. No puede hacerse de forma unilateral. Lo que ella presentó es una solicitud, no una modificación aprobada. Pero levantó un dedo. El notario que recibió esa solicitud la admitió a trámite sin verificar que existiera consentimiento bilateral, lo cual es una irregularidad grave de su parte. ¿Eso nos ayuda? Nos ayuda enormemente, porque significa que hay un notario involucrado en un proceso irregular. Y cuando hay un notario involucrado en un proceso irregular, las consecuencias se amplifican. Ya no estamos hablando solo de una disputa conyugal. Estamos hablando de un posible delito de falsedad en documento público. Dejé la carpeta sobre el escritorio. Me senté. Necesitaba sentarme porque las piernas me lo pedían aunque la cabeza seguía perfectamente fría. 53 días llevaban con esto. 53 días de mentira arquitectónica, de sonrisas calculadas, de preguntas inocentes sobre la empresa, de cenas con Norma, de visitas de Damián, de todo ese andamiaje perfecto construido sobre la base de que yo nunca me enteraría. O de que cuando me enterara, ya sería demasiado tarde. ¿Qué más encontraste?, le pregunté. Susana se sentó frente a mí y abrió otra sección de la carpeta. Investigué a Marcelo. Puso una hoja frente a mí. Era una impresión de un perfil profesional con foto. Un hombre de unos 42 años, cara angular, traje oscuro, la clase de hombre que tiene el aspecto de alguien acostumbrado a moverse en espacios legales. Su nombre completo es Marcelo Adrián. Abogado con especialidad en Derecho Familiar y Societario. Tiene despacho propio desde hace 8 años. Y tiene 3 procesos disciplinarios abiertos ante el Colegio de Abogados por conducta contraria a la ética profesional. ¿Qué clase de conducta? En 2 casos anteriores se le acusa de haber preparado documentos con información alterada para favorecer a sus clientes en procesos de divorcio. En el tercero, un juez solicitó investigación por posible colusión con un notario en un caso de modificación patrimonial. Hizo una pausa deliberada. El mismo notario que admitió a trámite la solicitud de Sandra. El mismo notario. Lo dejé reposar un momento. Marcelo y el notario tenían historial. Sandra había llegado a Marcelo probablemente a través de Damián, que lo conocía de su propia separación 3 años atrás. Y Marcelo había llevado a Sandra directamente al mismo notario con quien ya tenía una relación de trabajo establecida fuera de los límites legales. Era una red. Una red pequeña pero perfectamente funcional para el tipo de operación que habían diseñado. ¿Podemos usarlo todo?, pregunté. Podemos usarlo todo, confirmó Susana. Pero necesito que entiendas cómo vamos a proceder. No vamos a ir a confrontar a Sandra ni a presentar nada todavía. Lo que vamos a hacer primero es asegurarnos de que todas las piezas estén documentadas y en orden. Luego vamos a impugnar la anotación preventiva con las irregularidades del proceso notarial como argumento central. Eso invalida su primer movimiento. Después solicitamos medidas cautelares sobre la empresa basándonos en el intento de modificación societaria sin consentimiento. Eso les congela el segundo frente. Se inclinó levemente hacia adelante. Y entonces, cuando ellos crean que el proceso está atascado y que necesitan acelerar, cuando salgan a hacer su siguiente movimiento, los esperamos. ¿Cuánto tiempo? Si todo sale como espero, 48 horas para los primeros 2 movimientos. Pero Eliseo, escúchame bien. Su mirada se volvió más directa. Va a haber un momento en que Sandra se dé cuenta de que algo no está saliendo como planearon. Puede que sea mañana, puede que sea pasado. Cuando eso pase, va a reaccionar. Y su reacción nos va a decir exactamente cuánto sabe y cuánto puede probar de su lado. Necesito que estés preparado para ese momento. Asentí. ¿Y Jessica?, pregunté. Ya me llamó. Tomé su declaración por escrito esta mañana. Es un testimonio sólido porque es espontáneo y porque ella no tiene ningún interés personal en el resultado del proceso. Eso lo hace muy valioso. Una pausa. También rastreé el número que llamó a Bernardo ayer. Pertenece al despacho de Marcelo. Todo conectaba.
Cada hilo llevaba al mismo centro. Sandra en el medio, con Damián financiando, Marcelo ejecutando la parte legal, Norma sosteniendo emocionalmente a Sandra y manteniendo el frente familiar, y el notario facilitando los trámites irregulares. 5 personas. 5 personas que durante 53 días habían construido una estructura para despojarme de todo lo que había tardado 20 años en construir. Salí del despacho de Susana con instrucciones claras y con algo que no había sentido en todo ese tiempo. Urgencia controlada. No desesperación. No rabia. Urgencia controlada, que es la única clase de urgencia que no te hace cometer errores. De camino al carro recibí un mensaje de Sandra. ¿Llegas a comer? Hice algo especial. Lo leí. Guardé el teléfono. Seguí caminando. Luego me detuve, porque de repente recordé algo que Susana había dicho días atrás y que en ese momento no había terminado de procesar. Había dicho que necesitaría pruebas de cada movimiento. Fotos, capturas, documentos, conversaciones. Conversaciones. Pensé en la noche en que había estado parado afuera de la puerta escuchando. En las voces de Sandra, Damián y Norma. En las palabras sobre los papeles y los plazos. En el brindis. Yo lo había escuchado todo, pero no tenía ningún registro de eso. Solo mi memoria. Y en un proceso legal, la memoria de una de las partes vale muy poco sin algo que la respalde. ¿Habría manera de obtener algo así? Llamé a Susana. Una pregunta, dije cuando contestó. Dime. Si hay una conversación entre Sandra y su familia donde hablan explícitamente del plan, y esa conversación ocurre en mi domicilio, en mi casa, ¿podría usarse como prueba? Silencio breve. Depende de cómo se obtiene. Una grabación hecha sin consentimiento de los involucrados tiene restricciones de uso en procesos judiciales. Pero. Otra pausa. Si esa conversación ocurre en un espacio donde tú tienes derecho legítimo a estar presente, y si hay otros elementos que la corroboran, puede usarse como elemento de contexto aunque no como prueba directa. ¿Por qué? Porque esta noche Sandra dijo que necesitan hablar. Los 3. Ella, yo y Norma. Silencio más largo esta vez. Eliseo. La voz de Susana cambió a algo más cuidadoso. Si esta noche hay una conversación donde te presentan algo, donde te piden que firmes algo o donde te informan de algo relacionado con el proceso, quiero que uses el teléfono. No para grabar. Para tomar notas en tiempo real. Fecha, hora, quién dijo qué, en qué términos. Eso sí es admisible. ¿Puedes hacer eso? Puedo. Y Eliseo. Una cosa más, importante. Una pausa final. Si esta noche te presentan documentos para firmar, no importa cómo te los presenten, no importa qué argumento usen, no importa si te dicen que es urgente o que ya está todo acordado. No firmes nada. No voy a firmar nada. Bien. Entonces ve a casa. Come lo que preparó. Sé el hombre que ellos creen que eres todavía. Colgué. Arranqué el carro. Y mientras manejaba de vuelta al departamento, por primera vez en 3 días sentí algo parecido a la calma. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque ya no era un hombre que no sabía nada caminando hacia una trampa en la oscuridad. Era un hombre que conocía cada centímetro de esa trampa, que sabía quién la había construido, con qué materiales, en qué orden y con qué objetivo, y que estaba a punto de sentarse a la mesa con los que la construyeron y servirles la cena con una sonrisa. Porque a veces la mejor forma de desmantelar una trampa no es evitarla. Es entrar en ella sabiendo exactamente dónde está la salida. Estacioné el carro. Subí en el elevador. Abrí la puerta del departamento. Y el olor a comida recién hecha me recibió como siempre, como cualquier tarde normal, como si nada hubiera cambiado. Ya llegué, dije. Sandra asomó la cabeza desde la cocina con una sonrisa. Justo a tiempo, dijo. Y yo sonreí de vuelta. La comida estaba buena. Eso fue lo primero que pensé cuando me senté a la mesa y probé el primer bocado. Un guiso de res con verduras que Sandra hacía bien desde siempre, con ese punto exacto de sal que yo nunca lograba replicar cuando cocinaba solo. Me pregunté, sin querer, ¿cuántas veces más iba a sentarme en esa mesa? ¿Cuántas veces más iba a comer ese guiso? Si alguna parte de lo que habíamos construido juntos, por pequeña que fuera, había sido genuina alguna vez. Guardé esa pregunta donde guardaba todas las que no podía responder todavía. Sandra comió poco. Yo lo noté pero no lo dije. Movía la comida en el plato con el tenedor, bebía agua con más frecuencia de lo normal,
miraba el teléfono cada tanto con un gesto que intentaba disimular como algo casual. Estaba esperando algo. O a alguien. A las 2:15 sonó el interfono del edificio. Sandra se levantó antes de que yo pudiera reaccionar. Es mi mamá, dijo sin mirarme. No era una sorpresa. Pero la velocidad con que se levantó, la forma en que fue al interfono casi corriendo, me confirmó que la visita de Norma no era espontánea. Estaba programada. Era parte de lo que Sandra había llamado esa conversación que necesitaban tener los tres. Hoy era el día. Respiré despacio mientras escuchaba el ascensor subir. Me limpié la boca con la servilleta, dejé el tenedor sobre el plato con cuidado y puse el teléfono sobre mi muslo, pantalla hacia abajo, con la aplicación de notas abierta. Lista para escribir sin que nadie pudiera verlo desde el frente. Norma entró al departamento con esa energía suya de siempre, saludos amplios, comentarios sobre el clima, un beso en mi mejilla que duró exactamente lo necesario para ser cordial sin ser cálido. Se sentó en el sillón del comedor, aceptó el café que Sandra le trajo y cruzó las manos sobre la falda. Y entonces me miró. No con la mirada de siempre. Con otra. Una mirada que llevaba algo adentro, algo preparado, algo que había ensayado frente al espejo o discutido con Sandra la noche anterior. Una mirada que decía que lo que venía ya no tenía vuelta atrás. Eliseo, dijo Norma, Sandra y yo hemos hablado mucho estas semanas. Y creemos que es momento de tener una conversación importante. Los tres. Lo dijo con esa suavidad de quien ha practicado tanto la frase que ya no suena como una amenaza aunque lo sea. Claro, dije. Los escucho. Sandra se sentó a mi lado. No cerca. En el otro extremo del sofá, con la distancia justa que pone a alguien que ya tomó una decisión y necesita espacio físico para sostenerla. Eliseo. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Creo que los dos sabemos que las cosas entre nosotros no están bien desde hace tiempo. No voy a entrar en detalles porque no creo que ayude. Solo quiero ser honesta contigo. Asentí. Escribí en el teléfono sobre mi muslo. Hora. Fecha. Sandra inicia conversación. He estado pensando mucho en lo que necesito. En lo que quiero para mi vida. Y he llegado a la conclusión de que necesitamos hacer cambios importantes. Hizo una pausa que había ensayado. Quiero que nos separemos, Eliseo. De manera ordenada, sin conflictos, pensando en el bienestar de los dos. Norma asintió desde el sillón con esa expresión de quien apoya una decisión valiente. Yo no dije nada durante 3 segundos. Entiendo, dije finalmente. Sandra parpadeó. Creo que esperaba algo diferente. Una reacción. Una pregunta. Una emoción visible. Mi calma la desestabilizó levemente aunque lo controló rápido. Hemos pensado en cómo hacerlo de la forma más justa, continuó. Usó la palabra hemos y ninguna de las dos lo notó pero yo sí. Hay algunas cosas que necesitamos resolver con respecto a los bienes. El departamento, la empresa. Queremos que sea un proceso limpio. Norma tomó la palabra. Eliseo, Sandra no quiere pelear. Solo quiere lo que le corresponde después de tantos años de matrimonio. Eso es justo, ¿verdad? Lo que le corresponde. Escribí esa frase exacta en las notas del teléfono. ¿Tienen algo concreto que proponerme?, pregunté. Sandra respiró. Metió la mano en el bolso que tenía al lado y sacó una carpeta delgada. La puso sobre la mesa de centro. No me la entregó directamente. La dejó ahí, como si fuera un objeto neutral, como si fuera simplemente un papel y no el resultado de 53 días de planificación. Es una propuesta de separación de bienes, dijo. La revisó un abogado. Es justa para los dos. La miré sin tocarla. ¿Puedo verla? Por supuesto. Para eso está. La tomé. La abrí despacio. La recorrí página por página con la misma calma con la que leía cualquier contrato. Mientras leía, escribía en el teléfono sobre mi muslo. Página 1. Modificación de propiedad del departamento. Transferencia completa a nombre de Sandra. Página 2. Reestructuración societaria. Sandra adquiere 55% de la empresa. Yo retengo el resto bajo condiciones operativas limitadas. Condiciones operativas limitadas. Es decir, yo seguiría trabajando en la empresa que había construido durante 20 años pero sin control real sobre ella. Un empleado en mi propio negocio. Página 3. Renuncia a reclamaciones futuras por concepto de bienes adquiridos durante el matrimonio. Lo cerré.
Lo dejé sobre la mesa exactamente donde lo había encontrado. Necesito tiempo para revisarlo con calma, dije. Norma intervino antes de que Sandra pudiera hablar. Eliseo, el abogado nos dijo que sería mejor resolver esto rápido. Que los procesos largos solo generan más gastos y más desgaste para todos. El abogado. Marcelo, aunque ninguna de las dos pronunciara su nombre frente a mí. Entiendo la urgencia, dije con la misma calma de siempre. Pero también entiendo que firmar algo así sin revisión legal de mi parte sería imprudente. Estoy seguro de que el abogado de Sandra también lo entendería. Silencio. El primero incómodo de la tarde. Sandra me miró con una expresión nueva. No era enojo todavía. Era algo anterior al enojo, ese momento en que las cosas no avanzan como deberían y la persona empieza a recalcular. ¿Vas a contratar un abogado?, preguntó. Sería lo lógico para cualquiera en esta situación, ¿no crees? Norma carraspeó. Claro, claro, dijo con esa suavidad forzada. Nadie dice que no puedas hacer eso. Solo que cuanto más rápido resolvamos, mejor para todos. Asentí. Me levanté. Tomé la carpeta de la mesa. Me la llevo para revisarla esta noche, dije. Mañana hablamos. Sandra se levantó también. Eliseo. Su voz cambió. Ya no era la voz ensayada de hacía unos minutos. Era algo más cercano a su voz real, con una tensión que no había logrado contener del todo. ¿Estás bien? La miré directamente. Perfectamente, dije. ¿Por qué no estaría bien? Nos miramos durante 2 segundos que valieron por mucho más. Y entonces algo cruzó por la cara de Sandra. Algo pequeño, casi imperceptible, que cualquier otra persona en el mundo no habría detectado. Pero yo la conocía desde hacía 17 años. Conocía cada variación de su cara. Era duda. Por primera vez desde que había empezado todo ese proceso, Sandra tuvo duda. Salí del departamento con la carpeta bajo el brazo. Bajé en el elevador. Salí a la calle y caminé hasta el carro. Me senté. Cerré la puerta. Y ahí, en el silencio del carro, solté el aire que había estado sosteniendo durante toda esa hora. Abrí el teléfono y revisé las notas que había tomado. 3 páginas de texto, con tiempos, frases exactas, secuencia de eventos. Todo lo que Susana me había pedido. La llamé. Fue esta tarde, dije cuando contestó. Me presentaron la propuesta. Tengo el documento. ¿Firmaste algo? Nada. Escuché algo que sonó como un suspiro de alivio controlado. Tráeme todo ahora mismo. Voy para allá. Eliseo. Su voz bajó un tono. ¿Cómo estás? Era la misma pregunta que Sandra me había hecho 20 minutos antes. Pero esta vez venía de un lugar completamente diferente. Listo, dije. Y era verdad. Arranqué el carro y mientras salía del estacionamiento del edificio, vi por el espejo retrovisor las ventanas encendidas del departamento en el 4º piso. Sandra y Norma seguían ahí. Probablemente llamando a Damián. Probablemente llamando a Marcelo. Probablemente intentando entender por qué el hombre que debía estar confundido y asustado había reaccionado con una calma que no encajaba en el guión que habían escrito para él. Bien. Que intentaran entenderlo. Que pasaran esa noche reajustando el plan. Porque mientras ellos reajustaban, Susana ya estaba un paso adelante. Y al día siguiente, cuando el timbre del departamento sonara temprano en la mañana, cuando Sandra abriera la puerta esperando encontrar cualquier cosa menos lo que iba a encontrar, todo lo que habían construido en 53 días empezaría a desmoronarse. No de golpe, sino exactamente como se derrumba algo mal construido. Pieza por pieza. Con una precisión que ellos mismos habían hecho posible. Esa noche dormí en casa de Bernardo. No porque no tuviera otro lugar, sino porque necesitaba estar cerca de alguien de confianza y lejos de las paredes de ese departamento que en los últimos días habían dejado de sentirse como mi hogar para sentirse como el escenario de algo que todavía no había terminado de ocurrir. Bernardo no hizo preguntas. Me dio una habitación, me ofreció un trago que rechacé y se fue a dormir sin decir más. Así era él. 12 años de sociedad enseñan a un hombre cuándo hablar y cuándo simplemente estar. Me acosté pero no dormí de inmediato. Estuve mirando el techo durante un tiempo que no me di, repasando cada pieza, cada movimiento, cada conversación de los últimos días. Buscando algo que se me hubiera escapado. Algún ángulo que no hubiera considerado. Alguna variable que Susana y yo no hubiéramos contemplado. No encontré ninguna.
Todo estaba en orden. Cerré los ojos. Y por primera vez en varios días, dormí. A las 7 de la mañana me desperté con un mensaje de Susana. Todo listo. A las 9 estamos en el edificio. Lo leí 2 veces. Respondí con una sola palabra. Voy. Me duché, me vestí con ropa limpia que había metido en el maletín el día anterior sin que Sandra lo notara. Tomé el café que Bernardo ya había preparado en la cocina y salí sin hacer ruido para no despertarlo. El cielo estaba despejado y el aire de la mañana tenía esa frialdad limpia de los días que empiezan sin nubes. Manejé despacio hacia el edificio. No quería llegar antes que Susana. No quería estar solo frente a la puerta del departamento esperando, porque esa imagen me pertenecía a mí solo y no quería compartirla con nadie. Llegué al edificio a las 8:50. Susana llegó 2 minutos después en un carro oscuro del que bajó ella primero y luego un hombre que yo no conocía. Traje gris, maletín negro, una carpeta bajo el brazo. Caminaba con la seguridad de alguien que ha hecho esto muchas veces. Eliseo. Susana me dio la mano. Él es el oficial notificador. Viene a entregar formalmente la impugnación de la anotación preventiva y las medidas cautelares sobre la empresa. Me miró fijo. ¿Estás listo? Sí. Recuerda, tú no dices nada que no sea necesario. Dejas que él entregue los documentos. Si Sandra pregunta algo, le dices que hable con tu abogada. Nada más. Asentí. Entramos al edificio. El elevador subió en silencio. Los 3 de pie, mirando las puertas cerrarse y abrirse en cada piso. El oficial notificador revisaba sus papeles con una concentración profesional que me dio una extraña sensación de solidez. Esto era real. Esto estaba pasando. Después de días de silencio y estrategia y paciencia acumulada hasta el límite, esto estaba pasando de verdad. 4º piso. Caminamos por el pasillo hasta la puerta del departamento. El oficial notificador tocó el timbre. Esperamos. 10 segundos. 15. Escuché movimiento adentro. Pasos. El sonido de alguien acercándose a la puerta sin prisa, con la confianza de quien no espera nada complicado a esa hora de la mañana. La puerta se abrió. Sandra apareció con el cabello todavía suelto y una taza de café en la mano. Llevaba la bata de siempre, la azul que le había regalado yo hace 3 años en su cumpleaños. Me miró a mí primero, con una expresión que pasó en menos de un segundo de sorpresa a algo más complicado. Luego miró al oficial. Luego a Susana. Y en ese instante vi como algo cambiaba en su cara. No era miedo todavía. Era reconocimiento. El reconocimiento de alguien que entiende de golpe que el tablero no está como lo dejó la noche anterior. Buenos días, dijo el oficial con una voz completamente neutral. ¿Es usted Sandra, cónyuge de Eliseo? Ella tardó un segundo en responder. Sí. Le hago entrega formal de estos documentos. Le extendió la carpeta. Se trata de la impugnación de la anotación preventiva presentada sobre el inmueble registrado bajo folio número. Leyó el número. Y de las medidas cautelares decretadas sobre la sociedad mercantil de la cual su cónyuge es socio mayoritario. Tiene usted acuse de recibo. Sandra tomó los documentos con la mano que no sostenía la taza. Los sostuvo sin abrirlos, mirándolos como si no terminara de entender qué eran aunque sabía perfectamente qué eran. ¿Qué es esto?, dijo. No me lo preguntó a mí. Lo dijo en voz alta, para nadie, como cuando alguien necesita escuchar su propia voz para confirmar que lo que está viviendo es real. Su abogada puede explicarle los detalles, dijo Susana desde donde estaba. Sandra me miró. Y yo la miré de vuelta. Sin rabia. Sin triunfo. Con esa calma que había cultivado durante días porque era lo único que me pertenecía completamente en todo ese proceso, la calma de alguien que tomó las decisiones correctas en el momento correcto. Eliseo. Su voz era diferente ahora. Más baja. Más real. ¿Podemos hablar? Habla con mi abogada, dije. 3 palabras. Las mismas que Susana me había indicado. Nada más, nada menos. Sandra abrió la boca para decir algo más, pero en ese momento sonó su teléfono. Lo miró. Era Damián. Lo sé porque vi el nombre en la pantalla desde donde estaba. Lo dejó sonar. Volvió a mirarme. No tenías que hacer esto, dijo. No tenía que hacer muchas cosas, respondí. Pero alguien tuvo que empezar. El oficial notificador ya había dado media vuelta. Susana también. Yo me quedé un segundo más frente a Sandra,
frente a la puerta de ese departamento que olía a café de la mañana y que había sido mi casa durante 17 años, y sentí algo que no esperaba sentir. No alivio. No todavía. Algo más parecido a la tristeza limpia de quien cierra un capítulo que ya no tenía más páginas útiles. Me giré y caminé hacia el elevador. Lo que vino después no ocurrió en un día. Estas cosas nunca ocurren en un día. Pero ocurrió, y ocurrió como Susana había dicho que ocurriría, con una precisión que hizo que cada momento de paciencia de los días anteriores valiera lo que había costado. La impugnación de la anotación preventiva fue aceptada. El notario que había tramitado la solicitud de Sandra enfrentó una denuncia ante el colegio notarial por irregularidad en el proceso. Marcelo, el abogado de Sandra, fue formalmente señalado ante el colegio de abogados por su participación en la modificación societaria intentada sin consentimiento. Los 3 procesos disciplinarios que ya tenía abiertos más este nuevo caso construyeron un expediente que lo dejó sin posibilidad de seguir representando a Sandra. Sin Marcelo, el plan se desarmó. Damián intentó intervenir directamente en 2 ocasiones. La primera vez llamándome por teléfono con un tono que mezclaba amenaza con negociación, diciéndome que podíamos resolver esto de manera inteligente, que no había necesidad de hacer daño a la familia. Le respondí que hablara con Susana. La segunda vez apareció en la oficina sin avisar. Bernardo le dijo que yo no estaba y que cualquier comunicación debía hacerse por vía legal. Damián se fue sin decir nada, pero con una expresión que me contaron después era la de alguien que acaba de entender que perdió. Norma no volvió a contactarme. El proceso de divorcio avanzó, pero ya no en los términos que Sandra había diseñado durante 53 días. Avanzó en los términos que Susana construyó con los documentos que yo había protegido, con el testimonio de Jessica, con los registros de los retiros no autorizados, con la evidencia del pago al despacho de investigación privada, con todo lo que habían dejado rastro creyendo que yo nunca lo encontraría. El departamento quedó en proceso de liquidación justa. La empresa siguió siendo mía, intacta, con Bernardo como socio y con Jessica todavía en su puesto porque su honestidad al final había valido más que su error al principio. Tardé semanas en procesar todo lo que había pasado. No el proceso legal. Eso lo procesé con Susana, con documentos, con fechas, con la frialdad necesaria para no cometer errores. Lo que tardé semanas en procesar fue lo otro. Lo que no tiene nombre en ningún contrato ni en ninguna carpeta manila. Los 17 años. Las mañanas de café. Las cenas normales que ahora veía desde otra perspectiva. El amor que creí que era real y que quizás lo fue en algún momento muy lejano antes de que el cálculo lo reemplazara. Eso no se procesa de golpe. Eso se procesa despacio, solo, en silencio, exactamente como algunas heridas que necesitan tiempo sin que nadie las toque para cerrarse bien. Una mañana, semanas después, llegué a la oficina temprano. Me senté en mi escritorio. Abrí el correo. Revisé los contratos del día. Bernardo llegó 10 minutos después, asomó la cabeza, me preguntó si quería café. Le dije que sí. Él desapareció hacia la pequeña cocina del fondo y yo me quedé mirando por la ventana los tejados de la ciudad bajo un cielo claro. Pensé en la noche que estuve parado afuera de mi propia puerta escuchando cómo celebraban mi desaparición. Pensé en todo lo que vino después. Y pensé en algo que nadie me había dicho pero que había entendido solo en algún momento del proceso. Que a veces las personas que planean tu destrucción con tanto cuidado, con tanta meticulosidad, con tanto tiempo y recursos, sin saberlo te están haciendo el mayor favor de tu vida. Porque te obligan a descubrir exactamente de qué estás hecho. Y yo había descubierto que estaba hecho de algo más sólido de lo que cualquiera de ellos había calculado. Bernardo volvió con 2 tazas de café. Las pusimos sobre el escritorio. Y empezamos a trabajar.